indecible. Bueno, pues eso, matemáticas y la destreza. La idea es hablar un poco de lo que están todo el tiempo esta gente diciéndonos, que todo el rato nos hacen referencias a las matemáticas, nos lo presentan como, no, la destreza es fundamental, es que se basa en las matemáticas y por eso es lo mejor. Bueno, a ver, eso de que es la única. Vamos a ver primero una pequeña introducción de si de verdad o sea, de un poco el contexto marcial y el contexto histórico, porque es importante y porque no somos tan especiales como nos creemos en la verdadera destreza, ¿vale? Entonces el contexto marcial, lo primero, así rápido, las características de la esgrima al final es que nos centramos en la defensa propia, lo que hemos hablado mil veces. Esto no es para la guerra, no es para hacer formaciones, no es para volarse, no es para ir en un barco en plan Piratas del Caribe, es duelo, defensa personal, control del espacio, ese tipo de cosas. Se presenta muchas veces en situaciones simétricas, que son las ideales, mismo arma, misma combinación, mismo estilo. En parte de los tratados nos hablan de, hay algunos que no, pero la mayor parte. Por eso es que hago con un tío que hace lo que yo estoy esperando que haga, no otra cosa, lo que yo estoy esperando que haga. El 1.33 te habla de cosas un poquito diferentes, pero no pueden ser muy distintas porque se hace cosas bastante diferentes, ya lo saben. También asimétricas, que el tratado de Meir es muy dado a eso, ¿no? Y la espada es un elemento central, todos tienen espadas, todos. Y además se hacen una cosa curiosa que es referencias cruzadas, o sea, no es un compartimento estanco, es que no hablaban de Carranza, no hablaban de Fabris, no hablaban de... son citas de Pacheco o del propio Carranza, que citan a otros autores. Es decir, oye, que es que esta persona italiana, no sé qué, o sea, que es... Bueno, hay una lectura entre ellos y comparten cosas y hay un intercambio cultural, digamos. Y además son producidos en centros de poder y culturales, porque hace falta mucha pasta. Y eso es importante, porque si están hechos en sitios en los que tienen mucho dinero o que tienen mucho poder para poder dedicarle el tiempo, dedicar ese tiempo de ocio a escribir estas cosas, quiere decir que van a estar en la cúspide de lo que sería la cultura de la época. No van a ser gente que no tenga una formación extra, que no tenga una formación tal, o que no esté pendiente de los cambios que hay en el momento, bien sea en la cultura, la forma de vestir, la forma de armas, de lo que sea, o de lo que en la época era la ciencia, o el arte, o un montón de cosas. Van a estar ahí, o sea, tienen la pasta, el tiempo y el poder para gestionarlo. Y eso es importante para ver un poco el contexto matemático. Y aquí entramos en una esta que, bueno, ya empezamos a ver cosas que os van a molestar, porque todos tenemos trampa de instituto. y el que no lo tenga, bien. La cuestión es, mientras se están escribiendo los tratados de esgrima, empieza a pegar un pelotazo enorme y un frenesis por el avance de las matemáticas. Es bestial. Durante cientos de años, prácticamente durante 1200 años o algo así, se están haciendo las matemáticas que se hacían en Grecia. En la Grecia clásica, las que habían hecho en Egipto y las que habían hecho los babilonios. En Europa, que vamos a ver, porque en China van a otro ritmo, van más pausados en algunas cosas, pero más adelantados. En las culturas de América también hay matemáticas, hay sistemas sexagesimales por ahí y cosas muy avanzaditas para la época, me parece que estaban en la edad de piedra y no tanto. Pero en Europa hay no un parón, pero sí hay una calma ahí de 1000 y pico años de no, o sea, esto no avanza y de repente pegan un petardazo a partir del siglo XV y empieza a desarrollarse a una velocidad que además es curioso porque parece que lo que nos ponen en esgrima es como, bueno, están aquí haciendo unas cosas súper tochas para la época, están en un nivel matemático muy por encima de lo que sabe todo el mundo, y es mentira. Están haciendo y usando las cosas que usaban los griegos. Usan geometría plana, usan geometría descriptiva, pero no están utilizando los sistemas ni los desarrollos matemáticos de la época, para nada. O sea, son conscientes de ellos probablemente porque tienen alguna cita por ahí y dices, vale, sabes de qué va la vaina, de lo que están haciendo otros, pero no están usando la tecnología puntera, por así decirlo. O sea, la podrán tener al alcance de la mano, pero están usando lo que ellos, como cultura, tienen muy asentado en su formación
de gente de bien. O sea, yo soy un noble y a mí me han enseñado que me han enseñado los elementos de Euclides, punto. No me han enseñado lo que está haciendo Newton, no me han enseñado lo que está estudiando Newton, no me han enseñado cálculo diferencial, eso lo estudian en las universidades de la época y punto. Pero ellos no se meten en eso. Entonces también hay veces que parece que estamos haciendo cosas muy complicadas en destreza, que si los planos, tal, estamos con los rudimentos de, ya no de nuestra época, sino de su época también. Para hacernos una idea, aparecen los logaritmos en 1614, la geometría analítica en 1637, Marie Mersenne, una forma general falsa para números primos, pero que cuesta encontrarlos durante 200 años pensando que sí, que esos todos son mentiras, no sabemos ahora cómo se generan, no van a saber antes. Se estudian las cónicas como curvas de grado 2 utilizando la geometría analítica de Descartes, los Wallis en Inglaterra, Blaise Pascal ahora sobre combinatorio en el 65, Newton y Leibniz fundan el cálculo infinitesimal prácticamente a la vez, cada uno con sus notaciones, cada uno tal. Luego, si queréis, hablamos de cómo la acabó Newton. Y las bases del cálculo diferencial se sientan a finales de 1690 por los hermanos Bernoulli, que es una saga muy guapa de matemáticos, padres, hijos, sobrinos, todo el mundo ahí. Pero para que os hagáis una idea, en 100 años, básicamente, todo lo que nosotros vemos en los institutos, en nuestra formación formal de matemáticas, estudiamos esto. O sea, estudiamos lo que hacían los griegos y esto. Y poco más. No vamos mucho más allá. Luego sí, si estudias ingeniería, si estudias matemáticas, si estudias física, si quieres otras cosas y te avanzas más. Pero vamos a lo mismo, estamos usando los rudimentos, unos rudimentos. Para nosotros ya son más avanzados, probablemente. No, probablemente no, son más avanzados. Pero en la época, en 100 años, cambia muchísimo la película. Los griegos, aunque habían hecho cositas parecidas, de la mayoría de estas cosas no tenían nada. Y de esto, ¿habéis visto alguna cosa de estas en un tratado? No, ¿verdad? Y sin embargo, muchas de ellas serían útiles, porque creo que Giganti sí que tiene cositas de, y ahora lo vamos a ver, que hace una suerte de división en partes muy pequeñas de algunos movimientos, pero no llega a entrar en decir, oye, voy a diferenciar las partes infinitamente pequeñas porque, joder, hay un tío ahí en Inglaterra y otro en Alemania que lo están haciendo y yo creo que me va a venir bien. No se meten en eso, porque ellos estudian y dedican su tiempo a otra cosa. Entonces tampoco nos podemos tirar el pisto de, no, es que la destreza usaba unas cosas, no, la destreza usaba 4 cosas y mucha más gente también. Porque no somos para nada únicos. Aquí tenemos a Agripa, en 1533, antes que Carranza y que ningún otro la destreza, utilizando geometría, utilizando polígonos para explicar distancias, ángulos, triángulos que explican defensas, cómo avanza la espada, cómo va cambiando la postura de la mano respecto a la punta. En Achille Marozzo tenemos ahí el embaldosado del suelo, que queramos o no es una forma de explicarnos hacia dónde se está moviendo, porque si el embaldosado es consistente y vemos que se ha movido una baldosa hacia la izquierda o hacia la derecha, tenemos no lo mismo que en destreza, pero tenemos esa forma de expresar, oye, que me he movido, ¿hacia dónde? Mira las baldosas. Ahí está. En Meyer tenemos ya una geometría más explícita en el embaldosado, tenemos círculos, tenemos distancias mucho mejor, los pies están mejor representados a veces, es un tratado con una calidad gráfica ya que dejamos de destreza al betún. Tiene también dividido el cuerpo en diferentes partes, que es algo que también hará la destreza, pero tiene el cuerpo, o sea, tiene ya una serie de cosas que dices, ostras, esto no está puesto al azar, porque con el embaldosado, a ver, con Agripa, pero con el embaldosado podemos decir, bueno, es que haces un dibujo y cómo pintas el suelo, pones baldosas. Bueno, o no, pero aquí se ve que hay una intención en las líneas, en todo, todos hemos visto los cuadrados de Meyer, y hay una intención de transmitir el conocimiento utilizando algo que no pueda pervertir. Pues si yo hablo de que voy a dar un golpe en la sien, bueno, pero es en la sien aquí o abajo, pero si digo que estoy siguiendo la línea que divide un cuadrado en 2 partes iguales, un cuadrado en 2 partes iguales, llega a la cabeza, hace no sé qué, y está ahí, es esa línea, no hay más. Puede estar dentro, fuera, pero transmites el conocimiento de una forma más fiable. Que es una de las cosas que probablemente quisiera esta gente al hacer esto. Oye, voy a transmitir el conocimiento. ¿Cómo? Con un dibujo. Vale, con un dibujo, ¿cómo? Oye, si te puedo explicar cómo lo voy a hacer, dando un fundamento que yo no soy capaz de retorcer porque es lo que es, nos transmitimos el conocimiento muy bien.
No podemos decir, oh no, es que el Sverhau es más arriba, más abajo. No, es en la línea que pasa en la tercera división de la cabeza. La cabeza, tercera. Ah, bueno, ya está. No tenemos mucho más. Y tenemos a Gislier, que me gusta ponerlo ahí porque aunque no hace mucho, o sea, hace un cierto uso de la geometría, y yo cuando salió este verano la traducción me emocioné mucho porque dije, por fin voy a saber lo que dice Gislier sobre la geometría, pero no llega al punto de la destreza, se queda un poco más como Carranza, como con unas referencias en las que explica cómo mueve los pies, hacia dónde va, qué distancias, habla de cosas que utiliza la destreza, habla de la espada con una recta, la punta con un punto, entonces te habla de, pues eso, que si ves la recta, claro, entonces no mola tanto, lo mejor es dejar solamente la punta en vía, porque, oye, si tú ves solo la puntita de la espada, estás viendo solo el punto, que hace referencia a eso. Oye, matemáticamente un punto es una posición muy concreta del espacio, pero tú no lo ves bien. Si bajas tienes un segmento que sí que ves muy bien y puedes apreciar. Entonces utiliza cosas así, referencias, y está bastante guay, pero no se mete tanto. Pero tiene un montón de imágenes que recuerdan a la verdadera destreza, círculos en el suelo, círculos de distancia, círculos relacionando a los dos oponentes. O sea que, bueno, a ver, son todos anteriores a la destreza. No estaban innovando a lo bestia, estaban haciendo algo que se estaba haciendo en el resto de Europa, que era coger una revolución cultural y científica que estaba ocurriendo a niveles universidades, a nivel de centros de poder, de cultura, Newton era sacerdote, o sea, quiero decir, estamos hablando de gente que estaba muy imbricada en el tejido social, las trasladan a su actividad, la trasladan como pueden, como les da a entender su cabeza y con la formación que ellos tenían. ¿Que alguno conociese todo esto que hemos visto antes? Pues es posible que sí, pero no lo trasladan, no lo plasman en los tratados. Rada no pone una sola ecuación. Rada hace, cuando habla de lo que tiene que hacer un diestro, Rada usa el sistema de geometría griego, trabaja con geometría como los griegos, de un punto A a un punto B, muy distinto a cómo se trabajaría ahora, cómo se trabajaría en la época la gente estuviese haciendo geometría. Son ecuaciones, son otro tipo de expresión. Está bien, pero lo que no podemos hacer es verlo como otra cosa. O sea, están utilizando ciertas cuestiones que no son las punteras de arte, básicamente. Que es una pena, porque hubiera molado un mogollón. Vale, y ahora sí, vamos con los tratados de destreza. Los tratados de destreza los voy a dividir básicamente en dos partes así, sobre todo ahora, ¿vale? Los primeros tratados y luego cómo asentamos el sistema y cómo lo cerramos, ¿vale? Los primeros tratados, pues tenemos a Carranza y a Pacheco. Carranza publica primero, Pacheco luego ya, bueno, lo escribe en 1569, publica en 1585 y Pacheco publica en 1650. Aquí tiene Carranza la frase con la que habla de las matemáticas, que dice: el estudio que realizan las matemáticas de la realidad, buscar la mayor simplicidad posible y extraer resultados universalmente verdaderos al aplicar elementos más complicados, permite dotarse de las herramientas necesarias para estudiar la esgrima. Sí, porque si vas a lo sencillo, si vas a transmitir cosas de una forma que no puedes pervertir, que te estás mandando decir, oye, ¿cómo mueves? No, te mueves utilizando esta recta, esta línea que pasa por aquí y esto que tal, y que no necesito, o sea, el dibujo puede estar mal, puede haberme equivocado, puede haber un problema de imprenta, puede haber un montón de cosas, pero si yo te he dado la formulación matemática, decir, no, esto es un círculo que nos une y qué tal, que en el dibujo se ha torcido, que la página al escanearla a nosotros ha quedado doblada y parece otra cosa, igual que es un círculo que une los pies de los dos combatientes, punto, no hay más. No hay mucho más de donde rascar. Entonces, en ese punto, Carranza sí que dice, oye, vamos a fundamentar esto y vamos a transmitir el conocimiento de una forma que lo podamos reproducir mucho mejor. Joder, un dibujito, y que luego hemos visto todos cómo imprimía esta gente. Hay algunos que pueden haber puesto un poquito más de plástico, ¿no? Vale, lo que os decía, inicio el desarrollo y luego grandezas Pacheco las señales. Las bases que hace Carranza. Carranza va haciendo cositas. Ángulos para posicionar el brazo y las espadas. Nos habla del ángulo obtuso, del ángulo agudo, nos lo dibuja. Gradúa la espada por primera vez. La gradúa y además sí que es verdad que la espada la divide en 10 partes, entera, 11 parece, y luego mete otras 4 en el brazo y nos está indicando que el brazo, pues oye, es bastante más potente que la espada. Luego abajo, los números de abajo son una especie de razones que va haciendo él, no, porque este número corresponde a donde vas a ir por el círculo, no sé qué. Bueno, pues
Es complejo porque tampoco el hombre tiene una forma de escribir peculiar. Divide el movimiento en direcciones combinables, la parte morada la he añadido yo, no hay tal, pero sí que ya nos va describiendo que puedes hacer un violento, un remiso, que los puedes combinar y que no son cosas de decir, no, solo hay estos movimientos, no, son estos y todas las combinaciones. Nos da el círculo y sus divisiones para indicar diferentes posiciones, lo he tumbado para que cuadrara con la presentación, pero es un círculo que empieza a ser parecido al círculo común, nos va hablando de ángulos, nos va hablando de posiciones para las diferentes tretas según vas moviéndote por el círculo, que tienen relación con la proporción de la espada. Tampoco sale muy allá lo que hay. Clasifica las heridas según sean rectas o curvas, que es lo que hacía Bislero también. Dice, oye, formas un segmento cuando haces un tajo, cuando haces un revés, cuando haces una cuchillada, eso se ve mucho. Cuando tiras una estocada es una herida que va por una línea recta, por un punto solo ves la punta, es mucho más efectivo, es más difícil de parar. Un tajo todo lo paramos así, ya está, se acabó. Ahora, una estocada en la que no ves la punta, tienes que cruzar el movimiento, tienes que buscar un contacto que visualmente no tienes una buena referencia. Y luego viene Pacheco y empieza a añadir cosas. Él dice que explica a Carranza, que explica sus tretas, que sigue todo lo que él dice, pero empieza a añadir bastantes cositas de matemáticas para eso, reproducir bien los movimientos. Porque Carranza, en el círculo este que nos pinta aquí, que por cierto, hay uno muy parecido en Meyer. O sea, luego lo busco si lo queréis, pero hay uno muy parecido a Meyer que no es el mismo. Y son casi del mismo año publicados los tratados. Bueno, Pacheco nos dibuja el círculo común, como lo vamos a utilizar a partir de ese momento. Una cosa un poquito más... Las proporciones con los pies ya se las pasa un poco por el triunfo, pero bueno. Pero nos dibuja el diagrama del círculo común. Habla de las distancias y posturas utilizando ángulos centrales de circunferencia. Pone un ángulo en el centro y nos va diciendo, pues a 45 grados. O sea, no dice 45 grados, pero va dividiendo y se ve que está haciendo eso. Habla de la razón entre segmentos. Cuando habla del medio de proporción, y ya va a medio de proporción y dice medimos las espadas, lo que está haciendo es hacer una referencia a cómo se medía en la geometría clásica. Es la razón entre dos segmentos dados, uno entre el otro. Cuando hacemos fracciones estamos haciendo la razón entre dos magnitudes. Es lo que nos dicen, si la razón es más pequeña estás en un medio, si es más grande estás en otro, ten cuidado porque tu espada es más corta, más larga, en medio de proporciones y medir las espadas, pero haciendo una referencia clara a qué hacían para ellos medir dos magnitudes y compararlas. Las circunferencias. Aquí, vale. Iba a decir, habrá más dibujos. Utiliza circunferencias y sus divisiones para los combatientes. Nos va diciendo, pues eso, oye, te pones en estos puntos en el círculo, aquí puedes hacer esto, tienes que ir aquí hasta hacer lo otro. Y habla de compases como líneas y curvas con segmentos reglados. Y esto es una puñeta porque algunos lo utilizan todo el tratado. Nos dicen, no, los compases se hacen así. Y un compás de tantos pies es tanto, y un compás de tal hace un arco de circunferencia de radio igual a la distancia recorrida. En estos compases, lo que nos está diciendo es si te mueves 3 pies, pues el radio de la circunferencia es de 3 pies, si es de 4 es de 4, y luego se lo pasa todo por donde le da a entender su ergo, el señor Pacheco. Y lo cambia, luego lo cambia y utiliza otras cosas. Empieza a utilizar el círculo común como circunferencia. Hay algunos en los que sí lo hace y da un compás de 3 pies, una circunferencia de 3 pies, pero la mayor parte del tiempo luego va a usar otros círculos distintos, como puede ser el círculo común, lo vais siguiendo para hacer las generales, ir caminando por ahí como hace Díaz de Viedma más adelante, que habla de Díaz de Viedma. Y oye, está bien, porque si nos tomamos el trabajo de medir todos los compases del Grandeza, nos damos cuenta que hay una algoritmia detrás, hay una forma de construirlo, oye, haz esto, y si quieres reproducirlo con un compás, se reproduce así. Ahora hay que medir todos los compases del Grandeza para así. Y nos empieza a hablar de movimientos de las partes del brazo con circunferencias concéntricas, que nos va a recordar un poco luego a lo que hace Rada. Pero básicamente lo que nos hace también es relacionarlos de una forma visual la potencia que tiene. A mayor inercia conseguimos que es el círculo más grande, es porque estamos moviendo en una parte más grande, estamos moviendo el hombro, vamos a hacer un círculo más grande, la punta de la espada recorre más distancia casi en el mismo tiempo que si lo hacemos con la muñeca, y le da más potencia, también le da más potencia al hacerlo con un músculo más grande. Y nos lo refleja con esos círculos concéntricos. No hay tanta diferencia de por dónde va a caer el castañazo de enfrente, pero sí que hay una diferencia en visualmente. Tú si alguien dice, mira, a más grande, más fuerte pegas, pues lo tenemos ahí. Y además es verdad,
el movimiento que recorro es más grande, es más lento, tardo más en recorrer esa distancia. ¿Sí? Asentando el sistema. A ver, luego hay un montón de tratados. He cogido 4 un poco para ver qué matemáticas meten ahí, qué cosas hacen. Pues, Vía de Viedma, Pacheco, Etelhard y luego Ra, que es un poco más de lo mismo, lo cierra, más papel, tal. Esta gente lo que hace es ya... O sea, Pacheco deja las cosas bastante cerraditas en sus tratados, en el Tratado de Grandezas en cuanto a muchos conceptos. O sea, hay muchas cosas que están ahí, están puestas un poco así, y luego él va a añadir más cosas, pero y Rada y Etelhard. Pero luego hay una gran mayoría de cosas que ves que se van repitiendo y se van adaptando a las espadas, y sí que es verdad que lo que se molestan es en entender esa geometría que hay por ahí y en intentar buscar razones que unan la realidad con la geometría que está diciendo Pacheco, que dice Carranza, que dicen ellos. Y es una pelea constante de todos. ¿Qué me lleva a utilizar una cosa u otra? ¿Cómo lo uno? ¿Cómo busco ese...? Pues como en física. Oye, que es que se cae esto y lo mido, pues es que todas salen que es masa por aceleración. Vale, pues ya está. Esta es la relación. Y ellos, a ver, es que esto es más complicado, porque y si hago, y claro, y si pongo la punta, y si hago no sé qué, no es tan sencillo. Entonces tenemos variaciones y tenemos formas de aproximarnos a ello distintas. Vía de Viedma. Vía de Viedma hace un poco lo que dice Pacheco en su primer tratado, que el Grandezas Pacheco dice, no, yo hago lo que hace Carranza. Y Vía de Viedma dice, no, yo hago lo que hace Pacheco. A mí que no me digan. Entonces empieza a... Bueno, esto es de lo mejor que tiene Vía de Viedma dibujar el libro, porque el resto ya veréis. Pero bueno, empieza a hacer cosillas. Se declara ortodoxo y reinterpreta las tetas. Quiero decir, a ver, el dibujo está muy mal y por eso está la carita, pero es la misma. O sea, es una reproducción muy similar, en peor calidad de lo que está haciendo Pacheco. O sea, divide la circunferencia en partes iguales para moverse por ella, básicamente hace un polígono estrellado dentro y utiliza los vértices y las aristas para moverse, bien sea por el polígono inscrito en la circunferencia o si hacemos un polígono estrellado, lo que hace cuando nos está hablando a veces de que va de punto B a punto C, muchas veces no es porque esté yendo al punto B al punto C de al lado, sino al de enfrente, o está siguiendo el polígono estrellado. Entonces, no lo dibuja en ningún momento, el tío se podéis haber hecho que has puesto ese dibujo poniendo con las líneas que se cruzan, joder. O no llames a todos A, B, C, A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, joder. Pero lo hace así. Y es un jaleo, porque hay tretas que parece que se pueden hacer yendo al C, o al C, o al D, o al otro D. Hay algunas que no tiene sentido, porque lo ves y dices, no, o sea, no tiene lógica, pero otras que te dejan con la duda, porque como los llama igual. Pero bueno, nos añade esto, y o sea, sí que es interesante porque Pacheco muchas veces se come las líneas de dentro, dibuja líneas que unen los puntos, dibuja polígonos inscritos en grandezas en algún sitio, pero no hace a veces las divisiones internas, no te explicita ciertas cosas, y bueno, Vía de Viedma además se dice que se escribía con Pacheco y que sí, que Pacheco a todo que sí. Ahí ya se lo dejamos a Manuel Valle esa investigación. Pacheco coge y hace su análisis final y nos regala el Nueva Ciencia para que, bueno, lo intentemos leer. Y aquí ya sí que Pacheco dice, no, me voy a poner en serio, voy a hacer las cosas bien, voy a hablar de geometría, voy a hablar de qué quiero que represente cada cosa, porque aquí la gente, claro, yo he escrito 4 líneas que parece que están muy claras, pero luego hay mucha interpretación, mucha varianza, mucha variabilidad. Entonces, el análisis de Pacheco divide división con el ángulo generado por los compases rectos, ampliación de la división geométrica del cuerpo, ya nos habla de todas las líneas del cuerpo, en las grandezas no habla apenas de líneas, en este sí nos las divide y nos da unas referencias geométricas, utiliza triángulos para analizar posturas, aquí nos recuerda lo de los triángulos para analizar posturas. Tenemos... Bueno, lo tenemos... Aquí nos tenemos que ir a casi 100 años antes. Nos vamos a 100 años antes y ya teníamos los triángulos. Lo que os decía, a veces esta gente no es tanto que esté innovando, sino que está cogiendo ideas que están ahí y que sí que puede haber una causalidad. Es decir, oye,
Esto lo tengo que explicar así porque es que no encuentras otra relación. Otras veces no, otras veces hacen un poco lo que se les ocurre y van explicando. Pero bueno, ahí lo tenemos. Habla de los medios proporcionados, como un conjunto finito de puntos, los caminos de Pacheco, los 5 caminos que hablaba en el seminario de José el otro día. Profundiza en las relaciones de los ángulos a la hora de escribir las espadas, que si ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulos mixtos, cómo se relacionan los grados de las espadas. Establece el uso de conjuntos y relaciones para clasificar las tretas. Y esto parece una chorrada, pero es importante porque igual es de lo más moderno que hace esta gente. Es decir, oye, hay 3 conjuntos que son, pues hay un conjunto general que son todas las tretas y tenemos el conjunto de las que tienen unas propiedades, el conjunto de las que tienen otras propiedades y el conjunto de las que tienen otras propiedades. Y eso desde el punto de vista matemático es de lo más moderno que encontramos, porque los griegos no trabajaban con ese tipo de ideas muchas veces. Entonces, cuando nos habla de esto de, oye, voy a clasificar las tretas, también nos está diciendo, oye, que hay unas relaciones entre estos conjuntos, puede haber unas operaciones, unas uniones, un tal, que luego Rada utiliza, de las que se mete un poco a la hora de decir, oye, las tretas pueden ser estas, pueden ser las otras. Si haces una treta desde un atajo, es una treta de tercera dignidad, y no es de primera o de segunda, y eso es álgebra. Álgebra abstracta, pero bueno, y de una forma un poco sui generis, pero ahí está. Y eso es lo más cercano que tenemos a un dibujo. Todo esto se lo hace el señor de lengua. Y vas diciendo, y no. Chico, me he perdido. En el punto 17 ya no sé dónde está en el plano, es que no, por lo que sea. Pero bueno, se equivoca al calcular el diámetro del círculo común, dice mal. La luz de las velas y los decimales no se habían derivado bien. Lo hace muy largo. Pacheco en algún momento se lía en sus cuentas, en lo que sea, o se le da el papel algo y la prepara, porque además no tiene mucho sentido, porque te está hablando de una espada con una medida, de un brazo con una medida, de un tal con una medida, y de repente parece que te está hablando del diámetro común del pie izquierdo en vez del pie derecho, pero te dice, no, y ahí está el pie izquierdo, y dices, ¿Cómo tienes la punta en la guarnición si estás a 9 pies del otro y dices que la espada mide 4? Es imposible. O estás así o no puedes, y te está diciendo que estés erguido. Entonces, bueno, cosas que le pasaron a este chico. Ya tenía una edad. Según Rada, además, es culpa de esto. Esto se lo debemos a Marvel. Estas citas, según Rada, es culpa del alumno al que le dejó los papeles, que le dijo, mira, me terminas esto y me pones las imágenes. Y el alumno, tardó unos años en publicar, perdió las imágenes, se lo preguntáis a Marvel. Edenhard es un resumen. Al final no está añadiendo cosas muy novedosas, ni a nivel práctico, ni a nivel teórico, pero sí a nivel representación, porque empieza a parametrizar el espacio, empieza a buscar unas coordenadas, empieza a decirnos, oye, yo puedo dividir el espacio de una forma que explico dónde está todo muy bien. Y es la primera vez que nos encontramos con esto. Nos encontramos con un cono, con una esfera que representa todas las posibles posiciones posibles que sean verídicas de la realidad o falsas. Yo no puedo estar así y tener la espada justo donde debería estar atravesándome el brazo o el cuerpo para estar. Pero ahí está. Ahí está, lo hace, lo pone y dice, oye, que yo luego uso la mitad, pues uso la mitad, pero puedo hablar de cualquier posición de la espada a través de una esfera, de unos conos, de unas cosas que ya es, oye, por lo menos es geometría tridimensional, nos salimos del plano. Oye, ya no vamos a hacer proyecciones sobre cosas para, es verdad, tengo que explicarlo en un papel, pero voy a intentar que se dé esa tridimensionalidad, que se aprecie que aquí están pasando cosas, porque muchas, con Pacheco y con un día de Viena, a mí perdonadme, pero esas espadas seguro que no estaban paralelas al suelo en ese momento. Entonces, el poder ver eso es muy interesante y luego Rada va a hacer algo parecido. Hace la perspectiva paralela, que es lo que decía, ya nos está describiendo muchas cosas y además lo hace también con el círculo común en el suelo. La pena de Edenhard, pues que dibuja el círculo común y no nos dice cuánto mide. No nos dice cuánto mide. Edenhard dice que lo que decía ayer José, la sal que te pida. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Edenhard usa
todos usan un círculo común un poco diferente y se distinguen entre ellos, pero al final hacen las mismas acciones porque estamos hablando de diferencias muy pequeñas y que ellos adaptan en su explicación. Ettinger lo pone en la punta del pie y entonces es un círculo común un poco más pequeño. Pero cuando te habla de su círculo común y las acciones que hace las adapta, que luego cuando lo mides quedan todas más o menos cerca. Te da igual cavar aquí, que aquí, que aquí. Sí. Pero el círculo no es a la distancia del... Sí, de esto. claro, sí, pero... Por eso serán diferentes con zonas del tamaño del diestro. No, hablan todos de unas medidas ideales y hablan de un diestro que mide 2 varas castellanas, con una espada que mide no sé si es 2 varas entre las 2 espadas, que miden tantos pies, pero luego a la hora de dibujarlo y de explicarlo, diferencian entre talón, centro del pie y punta. Entonces, a la hora de ver los dibujos, si no estás atento, dices, joder, es que da unos compases larguísimos, está yendo casi hasta el vértice del cuadrado inscrito. Ya, pero es que es un cuadrado inscrito más chiquitico que el que tiene Rada. El de Rada es mucho más grande y si te intentas ir allí no llegas. El de Ettinger, oye, es un compás largo, pero se puede llegar. Entonces, sí que es verdad que adaptan todos los compases, no los dan distintos, es decir, voy a hacer una biomecánica diferente, pero sí los dan distintos en la longitud que ellos te dicen, en las posiciones que ellos te dicen, porque están buscando decir, oye, a mí me es más útil la referencia de que esté en la punta, por lo que sea. Entonces, mis matemáticas de la geometría del plano inferior se tienen que basar en que esté en la punta, porque si no, lo que yo cuente va a ser impostado respecto a lo que yo esté utilizando, ¿sí? Luego, cuando se comparan, se quedan casi todos en la misma zona, porque cuando te dicen, no, das un compás de tantos pies a este lado, o sigues esta circunferencia, o te mueves por esta línea, más o menos las distancias son iguales, pero tienen pequeñas diferencias de representación, que es curioso y está bien. Y está bien darnos cuenta porque así como hay cosas que son monolíticas desde el principio a fin, hay otras que no, y esta es una de ellas, que parece que el círculo común es el mismo para todos, pero hay pequeñas variaciones de cómo entienden ellos el círculo común. Y bueno, pues también nos representa la división que nos presenta Pacheco, y es lo que hablábamos. Si yo digo que inscribo la cabeza en un cuadrado y te digo que vayas por la diagonal de ese cuadrado, no hay discusión sobre por dónde pasa mi cuchillada. Ahora, si te digo que recorre la cara pasando por la ceja izquierda y hace... Bueno, entonces es transferir conocimiento de una forma más fiable al final. Y luego ya... Perdóname, sí. pero no sé si quieres empezar a concluir para después tener algún tiempo para preguntas. Vale, sí, no queda mucho de esto. Queda Rada y poco más. Me quieren tapar. Sí, es que como se ha ido retrasando todo, al final... Perdona. Vale, bueno, Francisco de Rada empieza a formalizar y a hacer conclusiones, no de las nuestras, pero bueno. Sí que es verdad que habla de todo lo que hacen todos los demás y solo cita Pacheco. El tío los tiene cuadrados, ¿vale? Empieza a formalizar con propiedades matemáticas y aquí sí que es donde vemos una intención clara de decir, oye, está todo esto muy bien, pero hay que cuadrar las cosas, tenemos que conseguir que, oye, yo digo que es esto y lo digo por estas razones, se ve muy bien en el medio proporcional y la media proporcional. La media proporcional es el medio proporcional de Rada, o sea, es una propiedad matemática que es el medio proporcional de Rada, lleva el nombre de eso, es tal cual. O sea, tú te vas a un libro de matemática, de geometría del plano, y dices, media proporcional, es esta. Y dices, ¿es el mismo dibujo de Rada? Porque lo que nos está hablando de la razón que hay entre un trocito del diámetro con otro trocito y el segmento que hay entre la circunferencia y el diámetro. Y ya está. Y eso va por todo el círculo. Se cumple que eso verifica una fórmula matemática, tiene una propiedad. Justo la que nos da Rada es la que verifica que te apartas un pie, no sé qué, y tiene su sentido. Pero lo coge de ahí y dice, y esto es así. Y luego hablamos de si eso tiene utilidad o si está bien o está mal. Pero empieza a hacer eso y empieza a buscar razones. Oye, ¿por qué esto es tan así? No, porque hay un cono y tal. Pero busca ligarlo de alguna forma como se hacía en física, como se hacía en las universidades. Es decir, oye, quiero que esto realmente sea predictivo. Yo quiero poder decir, va a pasar esto, voy a utilizar esto porque de alguna extraña manera las matemáticas modelizan este movimiento y lo verifican. O sea, no, que es la bondad de la física, es predictiva. Yo tiro una piedra y antes de que caiga sé cómo va a caer, a qué distancia, a qué longitud, si sé las condiciones iniciales. Porque sí que hay un ligamento entre la realidad y esas fórmulas que tenemos. Eso en destreza es algo que se intenta, pero el que sí que lo hace con
conciencia errada, es decir, voy a intentar esto, voy a intentar justificarlo, voy a justificar por qué la taza mide esto y no mide esto, no mide esto, y voy a intentar verlo a través de medidas, de buscar una formulación que justifique mis acciones de verdad. Hacer demostraciones teóricas, cambia la idea del conjunto finito de puntos al lugar geométrico. El lugar geométrico es lo que os digo, doy unas condiciones de distancia y si se verifican esas condiciones de distancia, estoy en mi medio. No es este punto, es las que verifiquen estas condiciones, como una circunferencia, los puntos que equidistan de un lugar llamado centro. Todos esos, no 7. Rada hace eso un poco, dice, ¿cuál es el medio de proporción? Los que están a 6 pies. O sea, perdón, el medio proporcional, están a 6 pies. ¿Por qué? Porque estocas desde ahí. ¿Cuál en concreto? Todos, todos. Luego ya hablamos de qué hago desde cada uno, pero todos son el medio proporcionado porque están en el lugar geométrico, ¿vale? Regla y compás para el plano inferior, se dedica a demostrar cada cosa, no es un dibujo, hacen matemáticas. La media proporcional, lo que os decía antes, Rada no es el que lo inventa, hay un tratado antes que lo tiene explícito, tiene escrito de medio proporcional, hay un tratado que en un facsímil está mal escrito y pone medio proporcional, pero en el original pone medio proporcionado. Hay otro que sí que habla de medio proporcional, pero no es el mismo, son dos autores diferentes. En uno hay una errata a la hora de hacer el facsímil y en la otra sí que es en el tratado original. Y Ettinger lo tiene, Ettinger junto al pie aquí, lo que pasa es que no sale hacia afuera como Rada, pero está recortando esa distancia. Y empieza a concluir líneas de trabajo. Hace sistema diédrico, hace planos para dividir el cuerpo, intenta parametrizar todo con superficies de revolución, nos da imágenes que mezclan la perspectiva paralela con la proyección sobre el plano para explicarnos las cosas bien, nos intenta dar ya una forma sistemática de dar coordenadas para explicar muy bien dónde está todo en todo momento y a ser posible que lo veamos de forma gráfica en los dibujos. Se dejó una pasta. Resumiendo, voy rápido, ¿vale? Porque si no, no terminamos. Haces de planos, construcciones con regla y compás, aritmética, lugares geométricos, líneas curvas y rectas, superficies de revolución, conjuntos, proyecciones del plano. Los elementos matemáticos que utilizan para construir todo en la verdad destreza. Los elementos planos, hay una relación entre las líneas, ¿vale? O sea, los haces de plano los utilizan para divisiones del cuerpo. Las reglas y compás para el movimiento de los subdiestros, la gradación de las espadas con aritmética y las magnitudes que representan cada grado en las espadas. Posicionamientos importantes a través de lugares geométricos, heridas de la espada con las líneas curvas y rectas. Parametrizamos la espada y el brazo con superficies de revolución, conos, circunferencias, esferas. Clasifican las acciones con conjuntos y además con la descripción gráfica es con lo que hacen las proyecciones en el plano. ¿Quedan matemáticas por hacer en la esgrima? Me adelanto a la pregunta por si alguno la quiere hacer. Sí quedan. Hay cosas que están muy chulas. Solstem tiene muchos análisis bastante interesantes de acciones, materiales, vibraciones de espada, cómo se rompen, cómo no se rompen. Subcaelo, para mí, uno de los mejores blogs de esgrima histórica que hay y habrá en la historia. Tiene una herramienta muy buena para hacer dinámica de las espadas. Te dice cómo medir y compruebas a ver cuál es la forma en la que se puede mover tu espada, si es muy ágil, si no es muy ágil, si tiene la distribución de masas de cierta forma o la otra. Lo tiene además el señor matemático, trabaja en una universidad, no sé si es en Francia o en Bélgica, tiene papers explicándolo. Está muy chulo el trabajo de este hombre y tiene dibujos muy guays en The Sword from a Thought, que si no lo tenéis es un libro muy interesante porque son espadas originales del museo a las que ha aplicado este análisis y trae todas las medidas, punto de equilibrio, punto de percusión, lo que pesan, lo que no pesan, cuánto miden la empuñadura y trae el análisis dinámico hecho también, que está muy interesante. Más cosas que se pueden hacer, pues analizar la verdadera destreza, lo que no nos explica, eso es Pacheco sobre lo de Rada, que algunos nos lo enseñé ayer. Si hay una relación fuerte o débil entre conceptos, yo pues si impongo muchas condiciones a algo, claro que voy a conseguir al final imponer una relación, porque es que he puesto tantas condiciones, pero es una relación muy débil. Si tengo una relación fuerte es porque con una o dos condiciones estoy atándolo todo. Si el círculo común solamente digo que estamos de pie, que hay un círculo común, pero pero es que tengo que estar erguido así, no sé cómo y tal, y entonces hay un círculo. Vale, eso es una relación débil. Pero si digo que entre dos personas hay una relación que depende de su cuerpo, vale, que estamos hablando de otra cosa. Podemos dar una relación fuerte y ya calcularemos que hay en el suelo, pero que hay algo en el suelo, lo hay. ¿El qué? Bueno, tú sabes estudiarlo. Si hay correlación o causalidad, oye, que igual es otra, que es que estoy describiendo esto así, pero
es azar, funciona porque casualidad. La más fuerte de estas que hay por ahí un gráfico del consumo de queso en Filadelfia y los hoyos que hacía Tiger Woods. Las gráficas son iguales. No tiene ningún tipo de relación, hay causalidad, no podemos caer en eso. Ver la evolución que hay entre ellos, o generalizar otras armas, decir, oye, si cambio las condiciones, ¿cómo cambian las matemáticas del suelo? Ah, oye, que no tengo que moverme de cierta forma, sino que me puedo mover de esta otra y me ayuda. Ahí volvemos a la relación fuerte-débil. Si yo puedo cambiar y generalizar, es que tengo una relación mejor entre las matemáticas y la realidad. Hablar del álgebra de los sistemas de acciones. ¿Qué pasa si estoy haciendo una acción de un tipo, hago un atajo, no hago no sé qué, o si estas acciones son seguras o no? Rada se mete con eso y nos pasa de tretas de primera y segunda intención según están haciendo atajos en una tercera intención, si estás incluyendo una revolución. Oye, ahí hay una parte que puede tener o no tener sentido. Igual no hay un álgebra, igual no hay un sentido de acciones que podamos formalizar, pero igual sí lo hay. Si existe, puede ser muy útil porque de repente pasamos de acciones seguras de forma subjetiva a acciones seguras de forma objetiva. Hay que hacer esto, esto y esto y hacer estas combinaciones y operarlas de esta forma, por así decirlo. Y poco más. Muchas gracias por vuestra atención. Siento el acelerón del final, pero si no, me matan. Y si queréis hacer alguna pregunta, no sé si hay mucho tiempo, pero os la respondemos ahora o en la comida o cuando queráis. Como buena clase de matemáticas. Muchas gracias por venir a